Ella, instructora de combate cuerpo a cuerpo de las Fuerzas Especiales Occidentales, miró con desdén al silencioso instructor de la unidad rusa, y ante los ojos de todos, se lanzó a una peligrosa provocación. La capitana Jessica Stone propuso una apuesta por su propio cuerpo. Si él la vencía en un duelo de cuchillos, ella le daría no solo una noche, sino todo el fin de semana, todo lo que tenía. Si él perdía, se convertiría en su sirviente. Cada día puliría mis botas de combate hasta dejarlas relucientes, se mofó ella. Los soldados que la rodeaban, seguros de su completa derrota, se reían burlonamente. El olor a polvo y sudor, el calor sofocante, llenaban el campo de entrenamiento. Los ejercicios conjuntos del Grupo Occidental, Delta, y los combatientes de la unidad rusa, Grom, se desarrollaban en una atmósfera no solo de calor, sino también de intensa rivalidad. Aunque aquí se habían reunido los mejores guerreros, en el aire flotaba una sutil sensación de competencia y una guerra invisible de nervios. En el centro de esta tensión se encontraba una persona, la capitana Jessica Stone, instructora de combate cuerpo a cuerpo de las fuerzas occidentales. A pesar de ser mujer, nadie en el campo de entrenamiento se atrevía a tratarla con condescendencia. Su estatura alta, constitución fuerte, piel bronceada y ojos azules fríos como el hielo, revelaban a una persona que había pasado por las duras pruebas de combates reales. Sus movimientos eran pulcros y concisos, y sus órdenes, afiladas como una hoja de cuchillo. Dana había demostrado su derecho a ese puesto con su maestría, y esta confianza a veces se convertía en arrogancia. A los ojos de la capitana Stone, los rusos, especialmente los combatientes de Grom, parecían poco convincentes. Eran silenciosos, rara vez mostraban emociones. Incluso durante los entrenamientos, no decían nada superfluo, simplemente realizaban sus tareas en silencio. Desde el punto de vista de Stone, esto parecía una falta de espíritu de lucha o de confianza en sus propias capacidades. Ella estaba acostumbrada a otra cultura, ruidosa, tosca, donde los soldados se provocan constantemente para elevar su nivel de habilidad. El silencio de los rusos la irritaba y gradualmente se convertía en desprecio. Y este desprecio se prolongaba especialmente en una persona. Su nombre era Alexei Sokolov. Era instructor de artes marciales en la unidad Grom. Era aún más silencioso y discreto que el resto de sus compañeros. De constitución normal, ni brusco ni corpulento. Simplemente una persona de apariencia discreta. Pero de él emanaba una extraña calma y al mismo tiempo una sensación de amenaza oculta, como la de un artefacto explosivo listo para detonar en cualquier momento. Stone intentaba ignorar esta sensación, atribuyéndolo todo a la timidez. El incidente ocurrió durante una breve pausa después de los ejercicios de tiro y tácticos. La capitana Stone reía a carcajadas y bromeaba con sus soldados, lanzando miradas de soslayo hacia la ubicación de los rusos. Sus subordinados, siguiendo el ejemplo de su instructora, también los miraban con un desprecio mal disimulado. De repente, Stone, lanzando al aire un cuchillo de entrenamiento, se levantó de su asiento. Su mirada se dirigió precisamente a Alexei Sokolov. Él estaba sentado a la sombra de un árbol, limpiando su arma en silencio. ¡Tú, ruso! La voz de Stone resonó fuerte por todo el campo de entrenamiento. Todo el ruido alrededor se detuvo como por arte de magia. Alexei levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran profundos y tranquilos. Era imposible leer su expresión. Dicen que tú también eres instructor, pero tu estilo de entrenamiento no me gusta en absoluto. Demasiado silencioso, aburrido, como una guardería. Una sonrisa torcida apareció en sus labios. Era una clara provocación. Los soldados occidentales alrededor silbaron y vitorearon con aprobación, calentando el ambiente. Los rostros de los rusos se petrificaron. Juguemos un juego interesante con nuestras reglas. ¿Qué tal un duelo conmigo con estos cuchillos de entrenamiento? Si logras golpearme primero y ganas, pasaré la noche contigo. Si quieres, seré tuya todo el fin de semana. Te daré todo. Sus palabras eran descaradas y ofensivas.
No era solo una competición. Estaba pisoteando el orgullo no solo de Alexei, sino de todo el ejército. En sus palabras se leía un mensaje. Vosotros, soldados rusos silenciosos, no podéis vencer ni siquiera a una mujer. Los soldados ahora reían abiertamente. Sabían perfectamente de lo que era capaz Stone. Muchos hombres habían sido derrotados por ella en los entrenamientos. No era solo una instructora, sino una leyenda viva que había vencido a numerosos enemigos en combate cuerpo a cuerpo en el campo de batalla. Alexei la miró en silencio. Cuanto más callaba, más fuertes se hacían las risas de los que le rodeaban. Stone se encogió de hombros y volvió a lanzar el cuchillo al aire. ¿Tienes miedo? Bueno, sucede. Pero en este mundo nada es gratis. Si pierdes, hasta el final de los ejercicios, obedecerás todas mis órdenes sin objeciones. Cada mañana pulirás mis botas hasta que brillen y perfeccionarás mi arma. ¿Qué tal? Vale la pena intentarlo. Esto no era solo un atentado contra el honor de un soldado, sino una propuesta cruel destinada a destruir la dignidad humana. Uno de los soldados rusos, sin poder soportarlo, se puso de pie, pero Alexei lo detuvo tranquilamente con un gesto de la mano, y luego se levantó lentamente, muy lentamente. En su mano tenía un trapo con el que acababa de limpiar su arma. Se limpió las manos meticulosamente, dobló el trapo cuidadosamente y lo colocó en su mochila. Todos sus movimientos eran sorprendentemente tranquilos y precisos, como si estuviera realizando un ritual sagrado. Finalmente, habló. Su voz era baja y tranquila, pero por alguna razón, resonó claramente por todo el ruidoso campo de entrenamiento. Bien, acepto el desafío. Por un momento, las risas de los colegas occidentales se apagaron. Era una reacción inesperada. Pensaban que empezaría a maldecir, a enfadarse o simplemente a huir con el rabo entre las piernas. Pero su respuesta fue demasiado tranquila. Stone se sorprendió por un segundo, pero al instante una sonrisa burlona reapareció en su rostro. ¿Eres valiente o simplemente estúpido? Bueno, me gusta. Lanzó el cuchillo de entrenamiento que sostenía en la mano a los pies de Alexei. Luego sacó uno idéntico de su cinturón. La hoja del cuchillo estaba cubierta de pintura roja, que dejaría una marca clara en el uniforme en caso de impacto. Las reglas son simples. Gana el primero que aseste un golpe efectivo al torso del oponente. Sin rendiciones, solo resultado. Alexei se inclinó y recogió el cuchillo que yacía a sus pies. Cerró los ojos por un momento, apretando la empuñadura. Todo el ruido circundante desapareció de su conciencia. Solo quedaban él mismo, el enemigo frente a él, y el frío contacto del cuchillo en su mano. Los soldados aún silbaban, confiados en la victoria aplastante de su instructora. No sabían quién era este hombre que ahora respiraba tranquilamente frente a ellos. Que era un instructor de una unidad de élite, una de las mejores de las Fuerzas Armadas rusas, a cargo del combate cuerpo a cuerpo y las artes marciales. ¿Cuántos enemigos habían caído por su mano en innumerables batallas reales y operaciones secretas? ¡Qué aterrador era su silencio! Pronto iban a descubrir lo peligroso que era el volcán silencioso, que ocultaba lava hirviente bajo su superficie. Cuando Alexei abrió lentamente los ojos, su mirada había cambiado por completo. En sus ojos, que parecían un abismo sin fondo, brilló un destello frío y afilado, como una hoja bien afilada. La decisión de Alexei de aceptar el desafío tensó aún más la atmósfera en el campo de entrenamiento. Los soldados rusos, con los rostros petrificados, lo miraban en silencio. Ninguno de ellos dudaba de sus habilidades, pero el peso ofensivo de las condiciones impuestas por Stone les oprimía los hombros. El deseo de ver a esa mujer arrogante avergonzada se mezclaba con la ansiedad por la deshonra que tendrían que soportar en caso de derrota. Los estadounidenses, por su parte, estaban de humor festivo. Formaron un amplio círculo, creando un espacio para el duelo, y silbando y gritando, coreaban el nombre de Stone. Para ellos, era simplemente un espectáculo divertido, con un resultado obvio. Alexei,
Sin prestar atención al ruido que le rodeaba, comenzó a estirar lentamente. Sus movimientos no eran amplios. Solo giraba ligeramente el cuello a izquierda y derecha, y rotara suavemente las muñecas y los tobillos. Pero en cada uno de esos movimientos cortos y contenidos se sentía la destreza de un maestro, perfeccionada a lo largo de años de entrenamiento. Sus movimientos eran naturales, como el flujo del agua sin el menor esfuerzo adicional. Centró toda su atención en la sensación del cuchillo de entrenamiento en su mano, la textura áspera de la empuñadura, el centro de gravedad, la longitud de la hoja. Con la ayuda de su ritual, que siempre realizaba al tomar una nueva arma, convertía el cuchillo en una extensión de su propio cuerpo. Stone, por el contrario, cruzó los brazos sobre el pecho con aire de suficiencia y observó a su oponente. En sus ojos todavía se leía el desprecio. Los movimientos tranquilos de Alexei le parecieron solo una manifestación de nerviosismo antes del combate. Ella estaba segura de sus propias fuerzas. Habiendo pasado por numerosos campos de batalla, había cruzado la línea entre la vida y la muerte en más de una ocasión, y era considerada una de las mejores especialistas en combate cuerpo a cuerpo. No dudaba de que superaba a ese delgado hombre ruso en todo, en fuerza, en velocidad y en técnica. Estaba impaciente por terminar cuanto antes ese duelo sin sentido y disfrutar de la expresión de humillación en el rostro del perdedor. ¿Listo, nene?, preguntó Stone con sorna. Alexei detuvo su calentamiento y la miró directamente a los ojos. No respondió nada. Solo su mirada tranquila parecía atravesarla. Esa mirada hizo que Stone se sintiera incómoda por un instante, como si la hubieran expuesto a la vista de todos. Intentando sacudirse esa sensación, se rió bruscamente y adoptó una postura de combate. «Excelente. Entonces empecemos. Veamos cuánto durará tu alardeado silencio». Stone adoptó una postura clásica de combate con cuchillo. La pierna izquierda adelantada, el cuchillo en la mano derecha con agarre inverso, la mano izquierda extendida hacia adelante para la defensa y el control de la distancia. Era una postura que combinaba agresividad y estabilidad, permitiendo un ataque explosivo en cualquier momento. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron y su mirada se volvió depredadora, como la de una bestia que acecha a su presa. Pero la postura de Alexei era extraña. Estaba casi inmóvil, con los pies ligeramente más anchos que los hombros y el centro de gravedad bajo. La mano derecha con el cuchillo estaba naturalmente baja hacia el cinturón. La izquierda también miraba relajadamente hacia abajo, sin ninguna posición defensiva. Parecía casi indefenso. Se escucharon risas entre los estadounidenses. Con esa postura, era imposible repeler un ataque de Stone. Parecía la postura de un hombre que había renunciado a la lucha. Sin embargo, Stone no se apresuró a atacar. Era una veterana. Sabía instintivamente que detrás de la aparente vulnerabilidad del oponente podía esconderse alguna intención. Comenzó a girar lentamente alrededor de Alexei, tratando de encontrar un punto débil y de tantear su reacción. Pero Alexei solo giraba ligeramente el cuerpo siguiendo sus movimientos, y sus pies parecían arraigados al suelo. Su mirada estaba fijamente clavada en los ojos de Stone. Un silencio tenso se apoderó del ambiente. Incluso los espectadores, que hasta entonces habían estado ruidosos, se callaron y contuvieron la respiración. En el campo de entrenamiento solo se escuchaba la pesada respiración de los dos combatientes y el susurro del viento. Stone fue la primera en romper el silencio. Decidió que el reconocimiento ya no tenía sentido. Su cuerpo, como un resorte, se lanzó hacia adelante y asestó una puñalada en el abdomen de Alexei. Fue un ataque relámpago que el ojo humano apenas pudo captar. Los espectadores ya se habían preparado para lanzar un grito de victoria, pero Alexei ya no estaba en ese lugar. Un instante antes de que la punta del cuchillo de Stone tocara su uniforme, su cuerpo se había desplazado lateralmente el grosor de una hoja de papel. Fue un movimiento tan imperceptible y fluido que parecía que no había estado allí desde el principio. Al esquivar el ataque, simultáneamente entró en la zona muerta del lado del brazo atacante de Stone. La distancia entre ellos se redujo instantáneamente.
Stone sintió un escalofrío de sorpresa recorrer su espalda. Comprendió que el oponente había calculado completamente la velocidad de su ataque y lo había esquivado con un movimiento mínimo. Esto no podía ser una coincidencia. A corta distancia, Stone pasó instantáneamente a la siguiente acción. Retrajo su mano derecha con el cuchillo e intentó asestar un golpe de codo en la cara de Alexei. Una técnica extremadamente efectiva y destructiva en combate cuerpo a cuerpo. Pero antes de que su codo alcanzara el objetivo, la mano izquierda de Alexei rodeó suavemente su codo por dentro, y luego, con un movimiento increíblemente pequeño, desvió su fuerza hacia un lado. Stone, que había puesto toda su fuerza en el golpe, falló, y por un momento perdió el equilibrio. En su campo de visión, mientras intentaba mantenerse en pie, apareció la punta del cuchillo de Alexei, acercándose a su costado. La punta roja se acercaba, como en cámara lenta, lenta pero ineludiblemente. El tiempo parecía distorsionarse. Stone sintió cómo se le erizaba el vello. La premonición de la derrota la atravesó como un rayo. Instintivamente intentó esquivar, inclinándose hacia atrás. Por una fracción de segundo, la punta del cuchillo de Alexei apenas rozó su uniforme, dejando una tenue línea roja. No fue suficiente para contar como un golpe efectivo, pero el sudor frío corría por la espalda de Stone. El intercambio de golpes que acababa de ocurrir no fue solo un tanteo. Él había predicho completamente su ataque, usado su propia fuerza contra ella y asestado un contragolpe mortal. Y todo esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Eran movimientos de otro nivel, incomparables con ningún oponente al que se hubiera enfrentado. Stone recuperó rápidamente el equilibrio y rompió la distancia con Alexei. De su rostro había desaparecido hacía tiempo la sonrisa arrogante. En su lugar aparecieron una tensión extrema y desconcierto. Sus ojos azules temblaban ligeramente. La multitud alrededor tampoco entendió del todo lo que había sucedido, y todos se quedaron con caras de asombro. Les pareció que Stone había lanzado un ataque demoledor, y que Alexei solo se había salvado por un milagro. Pero la propia Stone lo sabía. No fue un milagro. Fue el resultado de una diferencia colosal de habilidad. ¿Quién eres tú?, siseó Stone con voz baja. En su voz ya no había burla, solo cautela. Alexei, sin responder nada, volvió a su postura inicial, aparentemente indefensa. En su rostro no se reflejaba ninguna emoción, como un espejo. Simplemente reflejaba a su oponente. Esa imperturbabilidad oprimía a Stone con una carga insoportable. La imposibilidad de evaluar el nivel del oponente la estaba volviendo loca. No puede ser. No puedo perder contra este ruso. No puedo, gritaba Stone mentalmente, animándose a sí misma. Su orgullo se negaba a aceptar la derrota. Decidió atacar de nuevo. Esta vez no fue un simple asalto. Fue un ataque mucho más complejo e impredecible, con movimientos engañosos y un rápido juego de pies. Primero se agachó, fingiendo apuntar a las piernas. En el momento en que la mirada de Alexei bajó, se enderezó bruscamente y asestó una puñalada en el cuello. Este era uno de sus movimientos característicos, que combinaba velocidad, técnica y presión psicológica. Pero Alexei no cayó en su trampa. Por el apenas perceptible movimiento de sus hombros y caderas, él ya había comprendido que su objetivo final era el cuello. Inclinó ligeramente el cuerpo hacia atrás, esquivando la hoja voladora, y al mismo tiempo, con su pie derecho, le dio un ligero barrido a su pierna izquierda, que estaba adelantada. Esto se hizo con una sincronización tan perfecta que Stone ni siquiera se dio cuenta de con qué había tropezado, y perdiendo el equilibrio, comenzó a caer hacia adelante. ¡Ay! Un grito escapó de los labios de Stone. Intentó apoyarse en sus manos para no caer, pero los movimientos de Alexei fueron más rápidos. Él se deslizó como una sombra detrás de su espalda mientras ella caía. Con una mano inmovilizó su cuello, y con la otra colocó el cuchillo precisamente en su espalda, en la región del corazón. Una posición ideal donde la más mínima presión dejaría una brillante marca roja en el uniforme.
Un silencio absoluto se apoderó del campo de entrenamiento. Los espectadores, que hasta ese momento habían estado ruidosos, se quedaron inmóviles con la boca abierta, sin dar crédito a lo que veían. Su invencible instructora, la capitana Jessica Stone, había sido derrotada en solo 2 movimientos, y de una manera tan unilateral, como si un adulto jugara con un niño. En los movimientos de Alexei no hubo ni una pizca de vacilación ni de movimientos superfluos. Stone se quedó paralizada, sintiendo cómo el frío contacto de la hoja a través de su espalda penetraba, al parecer, hasta su mismo corazón. Le costaba respirar debido al agarre en su cuello, y en sus oídos retumbaba su propio pulso, enloquecido por el miedo. Pero aún más pesado que el dolor físico era el shock psicológico y la humillación. No podía aceptar que la hubiera vencido, como a una niña, aquel a quien tanto despreciaba. Alexei le susurró al oído en voz baja. Su voz carecía de ira o burla. Era fría e inexpresiva como el hielo. ¿Así que gané la apuesta? Esta pregunta sonó para Stone como una sentencia de muerte. No pudo responder. Le pareció oír cómo su orgullo se hacía añicos en pequeños fragmentos. Todas las miradas estaban fijas en ella. Compasión, asombro, y en los ojos de algunos soldados rusos, incluso regocijo. Alexei la mantuvo en esa posición unos segundos más. Luego la soltó lentamente y retrocedió. Tiró el cuchillo al suelo y, como si nada, se dirigió al árbol donde había estado sentado antes. Ni gritos de victoria, ni burlas hacia la perdedora. Para él, parecía haber sido solo la resolución de un molesto malentendido. Su indiferencia causó a Stone una humillación aún mayor. Si al menos se hubiera reído de ella o la hubiera insultado, ella podría haber desahogado su ira. Pero él la ignoró por completo, como si hubiera pateado una piedra en el camino, y siguió adelante, devaluando su propia existencia. Stone, desplomada en el suelo, miró atónita durante mucho tiempo a Alexei mientras se alejaba. En su cabeza reinaba el caos, su convicción, su orgullo, todo lo que había construido como soldado. Se había tambaleado hasta los cimientos, y en el centro de ese caos bullía un sentimiento poderoso, hasta entonces desconocido. No era ira ni humillación, sino un miedo primario y un asombro ante una fuerza desconocida. Se dio cuenta, con un dolor punzante, de lo arrogante y estúpida que había sido. El clímax del duelo llegó tan rápido y de forma tan impactante. Cuando Alexei inmovilizó completamente a Stone, sujetándola por detrás, el tiempo pareció detenerse. Los gritos y silbidos que llenaban el campo de entrenamiento sonaban ahora como un eco lejano del pasado. Solo un silencio sofocante los rodeaba a los dos. Todas las miradas estaban fijas en la punta roja del cuchillo de entrenamiento en la mano de Alexei y en la espalda de Stone, hacia donde apuntaba. Alexei mantuvo esa postura victoriosa durante unos segundos más. No era una fanfarronada innecesaria ni una burla. Era una especie de homenaje. Quedaba tiempo para aceptar la derrota. Un ritual que marcaba claramente el final del duelo. Su fría mirada era inquebrantable y desprovista de cualquier emoción. Parecía una máquina que simplemente había cumplido su tarea. Finalmente, aflojó el agarre y retrocedió en silencio. Tan pronto como el punto de apoyo desapareció, el cuerpo de Stone, como una muñeca rota, se desplomó al suelo. Estaba arrodillada en el polvo, respirando con dificultad. El shock psicológico era mucho más fuerte que el físico. Había usado todas sus habilidades, fuerza y experiencia, pero no había podido asestar ni un solo golpe efectivo, y había sufrido una derrota total. Y esto en combate cuerpo a cuerpo, en lo que más confiaba. Era una realidad increíble. Alexei miró por un momento a Stone, sentada en el suelo. En su mirada no había ni el triunfo del vencedor ni la compasión. Simplemente constataba que todo había terminado. Tiró el cuchillo de entrenamiento al suelo con despreocupación. El sonido del metal al golpear el suelo resonó inusualmente fuerte en el silencio. Y luego, como si nada, se dio la vuelta sin remordimientos y se dirigió a su lugar.
todos los soldados en el campo de entrenamiento, al verlo irse, se quedaron sin palabras. El shock fue especialmente fuerte para sus compatriotas. Su ídolo, el símbolo de la invencibilidad, la capitana Stone, había sufrido una derrota tan aplastante ante sus ojos. Aquel a quien habían llamado burlonamente Nene, el ruso callado y discreto, en un instante había destruido su cosmovisión. Ya no podían, como antes, tratar a los soldados rusos con desprecio o condescendencia. Con un solo duelo, Alexei había grabado claramente en sus mentes la fuerza no solo de la unidad Grom, sino de todas las fuerzas especiales rusas. Los soldados rusos también guardaban silencio, pero su silencio era diferente al de sus colegas occidentales. Algo caliente bullía en sus pechos. Era un sentimiento embriagador, una mezcla de triunfo por el orgullo restaurado después de los insultos y orgullo por la asombrosa maestría demostrada por su compañero. Ninguno de ellos gritó ni hizo ruido, pero, intercambiando miradas, disfrutaron en silencio de la victoria. En el lugar del duelo, abandonado por todos, solo quedó Stone. Todavía estaba arrodillada, sin poder levantar la cabeza. En sus oídos resonaban sin cesar las últimas palabras de Alexei. ¿Así que gané la apuesta? No era solo una pregunta, era una sentencia a su arrogancia, anunciando que había llegado el momento de pagar las cuentas por su ofensiva apuesta. La promesa de entregarse a él por una noche o todo el fin de semana. Cuando pronunció esas palabras, pensó que era solo una forma de humillar a su oponente, que nunca se haría realidad. Pero ahora se había convertido en una realidad inevitable que le apretaba la garganta. Uno de sus subordinados se acercó con cautela y le puso una mano en el hombro. «Capitana, ¿está bien?» Stone apartó bruscamente su mano. «¡Vete! Que nadie me hable». Su voz temblaba fuertemente de ira y vergüenza. No quería mostrar tal debilidad ante sus subordinados. Lentamente, tambaleándose, se puso de pie. Las fuerzas la habían abandonado, y varias veces estuvo a punto de caer. Apretando los dientes, se enderezó y miró en la dirección en que Alexei se había ido. Ya no se le veía, pero su presencia se sentía más clara que nunca. Debía admitir la derrota y pagar el precio. Para un soldado, una promesa, especialmente una hecha bajo el juramento de la vida y el honor, debe cumplirse. Pero ¿cómo soportaría esa humillación? No lo sabía. ¿Ir hacia él, arrodillarse y pedir perdón? ¿O, como había prometido, entregarse a su disposición? Su cabeza estaba a punto de explotar con pensamientos complejos. Stone no recordaba cómo terminaron todos los entrenamientos de ese día. Se movía como un autómata, pero sus pensamientos estaban completamente absortos en Alexei y la apuesta que él había ganado. Durante la cena no apareció en el comedor. Cuando terminó el pase de lista de la tarde y las luces de los barracones se apagaron una tras otra, ella finalmente tomó una decisión. Se quitó el uniforme y se duchó. Luego, con la ropa más sencilla e indefensa, una camiseta militar y pantalones cortos, salió de su barracón. Sus pasos se dirigieron hacia el dormitorio de los militares rusos, donde se alojaba Alexei. Su rostro mostraba una expresión decidida, pero detrás de ella se ocultaba un profundo miedo a lo desconocido. El aire nocturno parecía especialmente frío. Después del duelo en el campo de entrenamiento, se había apoderado un silencio incómodo y pesado. Los espectadores, incapaces de asimilar la impactante derrota de su instructora, se dispersaron, y los soldados rusos también regresaron a sus puestos sin decir palabra. Alexei, como si nada hubiera pasado, terminó de limpiar su arma y se sumergió en la preparación para el siguiente entrenamiento. Su tranquilidad hacía pensar que el cruel duelo que acababa de ocurrir era solo un sueño. Sin embargo, durante el resto del día, la aguda mirada de la capitana Stone estuvo incesantemente fija en su espalda. En sus ojos se mezclaban ira, humillación y una extraña curiosidad nunca antes vista. Pasó el tiempo. Todos los entrenamientos terminaron y la oscuridad se apoderó. Ni en la cena ni en el tiempo libre posterior se cruzaron. Stone no salió de su barracón y Alexei pasó el tiempo con sus compañeros.
En el barracón ruso reinaba una atmósfera de expectación contenida y preocupación. Todos se preguntaban cómo actuaría Alexei con esa apuesta. Algunos compañeros, que lo conocían, pensaban que él no era el tipo de persona que realmente cumpliría una apuesta tan humillante. Pero al mismo tiempo, querían que de alguna manera le devolviera la humillación a su arrogante colega. La noche se hizo más profunda. El recuento terminó y todos se preparaban para dormir. En ese momento, la puerta del cuartel ruso se abrió con cautela y una figura inesperada apareció en el umbral. La capitana Jessica Stone. No llevaba uniforme, sino una camiseta gris de manga corta y pantalones cortos negros. Su rostro sin maquillaje y el cabello recogido descuidadamente en un moño estaban lejos de su imagen imponente en el campo de entrenamiento, pero en su rostro se leía una sombría determinación. Todas las miradas en el cuartel se dirigieron a ella. Stone se dirigió sin vacilar directamente a la litera de Alexei. Él, al parecer, estaba a punto de acostarse y estaba sentado en el borde de la litera sin camisa. Su torso estaba cubierto de cicatrices grandes y pequeñas, de balas, cuchilladas, quemaduras. Esas cicatrices contaban la historia de sus batallas reales. Stone contuvo la respiración por un momento. Ella también había pasado por numerosos campos de batalla, pero era la primera vez que veía a un soldado con cicatrices tan terribles. Esas cicatrices parecían confirmar la monstruosa esencia oculta tras su tranquila apariencia. Alexei, sin mostrar especial asombro por su aparición, la miró de abajo arriba con indiferencia. ¿Qué pasa? Su voz era baja y tranquila. Stone tragó saliva y pronunció las palabras preparadas. Su voz temblaba ligeramente. He venido a cumplir las condiciones de la apuesta. Con sus palabras, el aire en el cuartel se congeló instantáneamente. Los compañeros que los rodeaban contuvieron la respiración, observándolos. Alexei la miró en silencio durante un rato y luego sonrió. No era una risa despectiva ni burlona. Era la risa de una persona que simplemente no podía creer lo que estaba sucediendo. «Vete, no voy a perder el tiempo con una apuesta tan estúpida». Su respuesta fue categórica. Consideraba su propia propuesta como algo insignificante. Pero Stone no retrocedió. Ya estaba preparada para todo. No, una promesa es una promesa. Un soldado debe responder por sus palabras. No me importa lo que me hagas. Este es el precio que debo pagar por la derrota. Su mirada era seria. No había venido solo a cumplir las condiciones de la apuesta. Intentaba, a su manera, restaurar su orgullo destrozado, reconociendo limpiamente la derrota y aceptando sus consecuencias. Alexei la miró a los ojos por un momento. En sus pupilas leyó un miedo tembloroso y un orgullo aún más fuerte de soldado. Suspiró ligeramente y se levantó. Luego tomó su chaqueta de campaña y se la puso sobre los hombros. «Hay otras personas aquí. Ven conmigo». Lo dijo brevemente y salió del barracón. Stone dudó por un momento, pero luego lo siguió. De su chaqueta emanaba su olor y un ligero aroma a pólvora, desconocido, pero por alguna razón tranquilizador. Caminaron en silencio hacia un lugar tranquilo en las afueras del campo de entrenamiento. El cielo nocturno estaba salpicado de estrellas, y solo el chirrido de los grillos rompía el silencio. Alexei se detuvo junto a un jeep militar estacionado. Se sentó en el capó, sacó un cigarrillo del bolsillo y lo encendió. ¿Cuántos años sirviendo? Rompió el silencio. La pregunta no era en absoluto la que Stone esperaba. 12 años, justo después de terminar la academia militar. Experiencia de combate, 4 misiones en zonas calientes, 2 en Irak. Respondió mecánicamente. Alexei soltó una larga bocanada de humo y miró el cielo nocturno. «Más que yo». Ante sus palabras, Stone lo miró sorprendida. «Llevo 10 años. Incontable experiencia de combate y no puedo hablar de ella». En su voz no había orgullo ni jactancia. Simplemente declaraba los hechos. Pero el peso que se escondía detrás de esas palabras
era suficiente para aplastar a Stone. Ella tenía una vaga idea de la naturaleza de las tareas que realizaba la unidad Grom. Eran una unidad en la sombra, que libraba guerras invisibles. ¿Por qué propusiste esa apuesta? ¿Solo querías humillarme?, preguntó Alexei de nuevo. Su mirada seguía fija en el cielo nocturno. Stone no se atrevió a mirarlo a la cara y bajó la cabeza. No me gustaba vuestro silencio. Parecía que no teníais ni espíritu de lucha ni confianza en vosotros mismos. Erais demasiado diferentes a nosotros. Fui arrogante. Estaba equivocada. Admitió su error con desesperación. Alexei tiró la colilla al suelo y la apagó con la bota. Estás equivocada. No somos silenciosos. Somos cautelosos. Hemos visto la muerte de muchos compañeros y sabemos que llega por el más mínimo error. En el campo de batalla, el que grita más fuerte muere primero. Miramos, escuchamos y pensamos. Esa es nuestra forma de sobrevivir. Cada palabra suya se clavó en el corazón de Stone como una daga. El silencio que ella ridiculizaba como falta de espíritu era en realidad una lección cruel aprendida de innumerables muertes. Se avergonzó de su estupidez y prejuicio. Y ahora vete. La apuesta ha terminado. Hoy me entregaste tu orgullo, y yo lo acepté. Es suficiente. Diciendo esto, Alexei se bajó del jeep y se dirigió al cuartel. Stone se quedó inmóvil, mirándolo. Él no la humilló físicamente, sino que le dio una profunda lección espiritual. La trató no como a una mujer derrotada, sino como a un soldado que se había desviado de su camino. En ese momento, Stone sintió cómo en su corazón nacía no humillación, sino un respeto que antes le era desconocido. Esa noche no pudo dormir. Sus pensamientos estaban completamente absortos en el hombre llamado Alexei. Él no era simplemente fuerte, era un soldado con una profundidad filosófica incomprensible. Al día siguiente, aún antes del amanecer, en la penumbra azulada del alba, Stone despertó. Había pasado una noche sin dormir, pero extrañamente no sentía cansancio. Al contrario, su mente estaba más clara que nunca. En su cabeza resonaba la conversación de ayer con Alexei. No somos silenciosos, somos cautelosos. Su voz grave seguía resonando en sus oídos. Por primera vez, dudó profundamente de sus propias creencias y métodos, a los que se había adherido como soldado. Salió del cuartel y comenzó un trote ligero. El aire frío de la mañana le penetraba profundamente en los pulmones, y los pensamientos en su cabeza, al parecer, se ordenaron un poco. Después de correr varias vueltas por el campo de entrenamiento, escuchó a lo lejos, desde la zona de tiro, disparos sordos. Era demasiado temprano para el inicio de los entrenamientos regulares. Llevada por la curiosidad, se dirigió hacia el sonido y vio allí a Alexei, ya empapado en sudor, practicando tiro en solitario. Sostenía una pistola en la mano y disparaba a los blancos no desde una posición estática, sino moviéndose constantemente. Sus movimientos eran fluidos, como un baile, pero impecablemente precisos. A pesar de la distancia y el ángulo cambiantes hacia el blanco, sus balas invariablemente daban en el centro. Stone contuvo la respiración y lo observó. Ella misma era una buena tiradora, pero ese tipo de tiro dinámico estaba en un nivel completamente diferente. No era solo la habilidad de disparar bien, sino un área que requería un control total sobre el propio cuerpo y una fusión con el entorno. Después de vaciar un cargador, Alexei tomó aliento y revisó los objetivos. Todas las balas estaban concentradas en la zona de la cabeza y el corazón. Él, como insatisfecho con el resultado, frunció ligeramente el ceño, insertó un nuevo cargador y estaba a punto de continuar, cuando sintió la mirada de Stone sobre él. Se detuvo por un momento y se volvió hacia ella. «Parece que dormiste mal». Fue el primero en hablar. Stone sonrió incómodamente y se acercó a él. «¿Y tú, desde cuándo estás aquí?» «Antes del amanecer, cuando la oscuridad es más densa, es el mejor momento para concentrarse». Su respuesta fue extremadamente simple,
pero en ella residía su propia filosofía. Stone se puso a su lado y miró los blancos agujereados por las balas. Impresionante. Ni siquiera en el ejército estadounidense he visto a nadie con este nivel de tiro dinámico. Su elogio era sincero. Alexei se encogió de hombros y respondió: en una batalla real, los blancos no se quedan quietos y me esperan. Esto todavía no es suficiente. No estaba satisfecho con su habilidad y se impulsaba constantemente. En su imagen, Stone vio el puro celo y la humildad de un soldado, cualidades que ella misma había olvidado o nunca había tenido. De repente, volvió a pensar en la apuesta que él había ganado. La noche anterior, él la había cancelado, pero ella todavía se sentía en deuda. Instructor Sokolov, lo llamó Stone. Mi promesa de que, si quieres, te daré todo el fin de semana sigue en pie. Ante sus palabras, Alexei la miró por un momento. Algo imperceptible brilló en sus ojos. Pareció pensarlo por un instante, y luego, con expresión decidida, dijo: bien, entonces este fin de semana irás conmigo. ¿A dónde vamos? A mi campo de entrenamiento. Su respuesta fue concisa. Stone intuyó que por campo de entrenamiento no se refería a una instalación dentro de la base. Por su mirada, sintió que sería un entrenamiento inusual, pero no tuvo miedo. Al contrario, su corazón latió con la expectativa de algo desconocido. El fin de semana Alexei, tal como prometió, recogió a Stone y abandonaron la base. En un jeep militar, condujeron durante mucho tiempo hasta que se encontraron en un bosque denso y desierto. Allí, donde terminaba el camino, él detuvo el coche, tomó un suministro mínimo de comida, agua y un cuchillo, y comenzó a subir la montaña. Stone lo siguió. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo del entrenamiento?, preguntó Stone, sin aliento. Alexei, sin volverse, respondió: no hay destino. El objetivo es la supervivencia. A partir de ese momento, comenzó un entrenamiento infernal. Alexei sometía a Stone a condiciones extremas. La obligaba a superar terrenos montañosos escarpados sin descanso, a conseguir comida en la naturaleza sin provisiones. Por la noche, tenían que luchar contra el frío en una cueva inundada por la lluvia. Stone se enorgullecía de su resistencia física y moral, considerada una de las mejores en las fuerzas especiales. Pero este entrenamiento superó todas sus expectativas. Más difícil que el dolor físico era la sensación de desesperanza por no saber cuándo terminaría todo, y la sensación de aislamiento por la completa desconexión del mundo civilizado. En el segundo día de entrenamiento, Stone estaba casi al borde del agotamiento. Todo su cuerpo estaba cubierto de rasguños y cortes, y su mente estaba nublada por la desnutrición y la falta de sueño. Mientras escalaba una roca mojada y empinada, resbaló y cayó. En ese momento vertiginoso, la fuerte mano de Alexei, que había bajado desde arriba, la agarró del brazo. Con una sola mano la subió. «Concéntrate. Aquí la muerte es una derrota». Su voz era fría como el hielo, pero su mano que la sostenía estaba caliente como el fuego. Stone, arrastrada por él a la roca, se desplomó al suelo y respiró con dificultad. Lágrimas calientes brotaron de sus ojos. El límite físico y la presión psicológica se desbordaron. Desde que se convirtió en soldado, nunca había mostrado debilidad ante nadie. Volvió a sentir vergüenza por sus lágrimas, pero Alexei se sentó en silencio a su lado y miró al cielo. No la regañó ni la consoló. Simplemente esperó en silencio a que ella misma manejara sus emociones. Después de llorar, Stone se calmó un poco y con voz ronca le preguntó: «¿Por qué me haces este entrenamiento? ¿Es una venganza por la apuesta?» Alexei negó lentamente con la cabeza. «Esto no es venganza. Es una lección. Eres una soldado fuerte, pero tu fuerza depende demasiado de factores externos. Equipo de última generación, suministros perfectos, potencia de fuego abrumadora.
Quería que vieras por ti misma lo que te quedaría si todo eso se eliminara. El arma más fuerte de un soldado no es un rifle ni un cuchillo, es él mismo. Sus palabras golpearon fuertemente a Stone en la cabeza. Comprendió lo mucho que dependía de todo eso, y que este hombre que tenía delante estaba en un nivel que superaba todo aquello. Era un arma humana ideal, capaz de sobrevivir en cualquier parte del mundo con las manos desnudas. En ese momento, sus sentimientos hacia él pasaron del respeto a la reverencia. Vio en él a un verdadero guerrero. El entrenamiento extremo en el bosque continuó. Stone tuvo que pasar por un proceso en el que su cuerpo y su espíritu llegaban al límite, se rompían y luego se reconstruían. Alexei le enseñó todo lo necesario para sobrevivir. Cómo distinguir las plantas venenosas de las comestibles, cómo moverse sin dejar rastros, cómo usar el relieve del terreno para crear refugios y cómo cazar animales con las manos desnudas. Sus conocimientos no provenían de libros. Era una sabiduría viva, adquirida por el cuerpo en innumerables combates reales. Los primeros días, Stone siguió pasivamente sus instrucciones, pero con el tiempo comenzó a fusionarse gradualmente con él. Se alejó del ruido de la ciudad y de la luz artificial. Aprendió a escuchar los sonidos de la naturaleza y a leer el movimiento de las estrellas en la oscuridad. Sus sentidos se agudizaron y comenzó a notar los más pequeños cambios en el entorno que antes no percibía. Sentía cómo se convertía gradualmente en parte de la naturaleza salvaje. En el 5.º día de entrenamiento, estaban sentados alrededor de una fogata en una pequeña cueva. Asaron un conejo que habían cazado durante el día, y por primera vez en mucho tiempo, disfrutaron de una comida caliente y de un descanso. En unos pocos días, la apariencia de Stone había cambiado por completo. Su rostro bronceado y arañado estaba lejos de la pulcra apariencia de oficial antes del entrenamiento, pero su mirada se había vuelto mucho más profunda y fuerte. ¿Ahora lo entiendes?, preguntó Alexei en voz baja, mirando la fogata. Stone asintió. Lo arrogante y débil que era. Me has dado una lección más importante que cualquier derrota. La derrota no es debilidad. La debilidad es no aprender de tus derrotas. Había una profunda sabiduría en sus palabras. Un cómodo silencio se apoderó de ellos. Ya no eran soldados estadounidenses y rusos, vencedores y vencidos. Eran compañeros de combate, que habían sobrevivido en la naturaleza salvaje, cubriéndose las espaldas mutuamente. ¿Por qué te hiciste soldado?, preguntó Stone con cautela. Tenía curiosidad por saber algo personal sobre él. Alexei pareció dudar por un momento, pero luego respondió con calma. Porque había algo que quería proteger. Su respuesta fue concisa, pero contenía mucho significado. No entró en detalles, pero Stone adivinó que lo que quería proteger no era simplemente un país o una ideología. Probablemente era su familia, una mujer amada o simplemente una vida normal con sus seres queridos. El hecho de que él, que libraba guerras sin nombre en la sombra, paradójicamente luchara por la felicidad más simple, le tocó el corazón. ¿Y tú?, preguntó Alexei esta vez. Quería demostrar que no soy más débil que los hombres, que soy más fuerte y más capaz que ellos. Por eso entrenaba más duro que nadie y era la primera en presentarse voluntaria para misiones peligrosas. Pero ahora, mirando hacia atrás, creo que no luchaba contra un enemigo externo, sino contra mi propio complejo de inferioridad. Por primera vez, le abrió su secreto más íntimo. Alexei no la juzgó ni la compadeció, simplemente escuchó en silencio. Su silencio tenía más poder que cualquier palabra de consuelo. Comprendió que, ante él, no necesitaba fingir ser fuerte. Esa noche, Stone durmió profundamente por primera vez. El calor de la hoguera y su presencia a su lado, protegiéndola, le daban una inexplicable sensación de calma. Tuvo un sueño en el que se había perdido en un bosque oscuro y profundo. Mientras temblaba de miedo, alguien la tomó de la mano, una mano cálida y fuerte. Guiada por esa mano, salió del bosque y fue recibida por los deslumbrantes rayos del sol de la mañana. A la mañana siguiente,
comenzaron a descender la montaña. El descenso duró una semana, mucho más que un fin de semana. En el jeep, de camino a la base, permanecieron en silencio, pero el aire entre ellos ya no era incómodo ni tenso. Se había formado una profunda conexión entre ellos, permitiéndoles entenderse sin palabras. Cuando regresaron a la base, todos se quedaron impactados por su aspecto, especialmente los subordinados de Stone, que no podían pronunciar ni una palabra al ver a su superior, que parecía una persona recién regresada de la naturaleza salvaje. Pero al notar en su mirada una fuerza y una profundidad incomparables con las de antes, nadie se atrevió a preguntarle qué había pasado. Desde ese día, la atmósfera en el campo de entrenamiento cambió por completo. Stone ya no despreciaba ni se burlaba de los rusos. Al contrario, se interesaba activamente por sus métodos de entrenamiento e incluso le pedía consejo a Alexei. Su cambio hizo que sus colegas también vieran a los rusos de otra manera. La pared invisible que separaba a las dos unidades se derrumbó y comenzaron los verdaderos ejercicios conjuntos. Pero en el corazón de Stone nacía un nuevo sentimiento. El respeto y el compañerismo hacia Alexei se transformaban gradualmente en algo más. Se sorprendía buscando su mirada durante los entrenamientos y se asustaba por ello. La ternura oculta tras su expresión severa y la profunda soledad que se escondía en su fuerza agitaban su corazón. No comprendía qué era ese sentimiento, pero una cosa estaba clara. El hombre llamado Alexei Sokolov había cambiado por completo su vida. No sabía cómo aceptar ese sentimiento desconocido. Tras el entrenamiento especial en el bosque, la relación entre Stone y Alexei entró en una fase de corrientes apenas perceptibles. Oficialmente, seguían siendo instructora del ejército estadounidense e instructor del ejército ruso, participando en ejercicios conjuntos. Pero entre ellos surgió un vínculo fuerte e inefable. A menudo intercambiaban miradas en el campo de entrenamiento y a veces mantenían conversaciones cortas, comprensibles solo para ellos dos. Sus cambios comenzaron a ser notados por quienes los rodeaban. Especialmente los subordinados de Stone observaban con asombro la dulzura que su instructora mostraba solo en presencia de este ruso. Stone estaba confundida por los sentimientos que nacían en su corazón. Toda su vida había sido soldado y consideraba la manifestación de emociones como un signo de debilidad. Abrir su corazón a un hombre le resultaba impensable. Pero Alexei era diferente. No se parecía a ningún hombre que hubiera conocido. No la trataba como mujer, pero tampoco como hombre. Simplemente la respetaba como guerrera, como compañera igual. Ante su mirada, desprovista de prejuicios, por primera vez no sintió la necesidad de fingir o defenderse. Alexei también sentía algo especial por Stone. Al principio la consideró simplemente una extranjera arrogante, pero habiendo pasado juntos por un entrenamiento al límite de la vida y la muerte, vio la fuerza y la pureza ocultas en ella. Era la persona más honesta y apasionada que había conocido. Pero él intentaba reprimir sus sentimientos. Vivían en mundos demasiado diferentes. Cuando terminaran los ejercicios conjuntos, ella regresaría a América, y él estaba destinado a desaparecer de nuevo en la sombra sin nombre. Sabiendo que esa relación no podía tener un comienzo, intentaba mantener la distancia. Un día, se llevaron a cabo ejercicios antiterroristas de alta intensidad para probar la confianza y la cooperación entre las dos unidades. El escenario consistía en el rescate de un rehén. Para aumentar el realismo, los ejercicios se realizaron en un edificio casi idéntico a uno real, utilizando bolas de paintball en lugar de munición real. El grupo Alfa de la unidad Grom, bajo el mando de Alexei, y el grupo Bravo de las Fuerzas Especiales Occidentales, bajo el mando de Stone, recibieron la tarea conjunta de infiltrarse en el edificio. Los ejercicios parecían transcurrir sin problemas. Los dos equipos demostraron una coordinación perfecta, neutralizando uno tras otro a los terroristas simulados dentro del edificio. La agudamente analítica de Alexei y el decisivo estilo de asalto de Stone crearon una sinergia, y su avance fue imparable. Pero cuando llegaron a la última habitación, donde se encontraba el rehén,
ocurrió una situación imprevista. En la habitación, además del rehén, había varios terroristas escondidos detrás de complejas estructuras y trampas explosivas instaladas por todas partes. Una entrada imprudente podría poner en peligro a todo el equipo. En ese momento, Stone tomó una decisión audaz. Pidió al equipo que la cubriera y propuso un plan. Ella misma irrumpiría en la habitación, distraería la atención de los terroristas, y en ese momento el equipo de Alexei rescataría al rehén. Era muy arriesgado, pero si tenía éxito, era la forma de minimizar las pérdidas. Demasiado peligroso, hay que buscar otra forma, objetó Alexei. No podía usarla como señuelo, pero Stone se mantuvo firme. No hay tiempo, conoces mis habilidades. Yo me encargo, confía en mí. En su mirada no había vacilación. Alexei se sumió en un momento de reflexión. Su fría mente de instructor le decía que su plan era el más efectivo, pero sus sentimientos masculinos no le permitían ponerla en peligro. Al final, no pudo ignorar la confianza en sus ojos. Bien, entramos en 3 segundos. Debes sobrevivir. Tan pronto como dio permiso, Stone lanzó una granada aturdidora y irrumpió en la habitación. Mientras los terroristas cegados estaban confundidos, ella, como una bala, se deslizó entre los escondites, rociándolos con bolas de paintball. Como ella había supuesto, toda la atención estaba puesta en ella. Sin perder un momento, Alexei y su equipo, rompiendo una ventana del lado opuesto, irrumpieron en la habitación. La operación parecía acercarse a un final exitoso. La mayoría de los terroristas habían sido neutralizados y Alexei había asegurado al rehén. Pero en ese momento, el último terrorista, inadvertido, se levantó de detrás de los cuerpos de sus compañeros caídos y apuntó a la espalda de Stone. ¡Stone! ¡Atrás! El grito de Alexei sonó casi simultáneamente con el escalofrío que Stone sintió en la espalda. No tuvo tiempo ni de volverse. En el momento en que ya había aceptado la derrota y estaba a punto de cerrar los ojos, ocurrió lo increíble. Alexei, que estaba frente a ella, se lanzó hacia adelante y la cubrió con su cuerpo. Con un sonido de ¡paf! Una brillante mancha roja de una bola de paintball se extendió en la espalda de Alexei. Según las reglas de los ejercicios, él había sido abatido. Todo terminó, y el observador, a través del altavoz, anunció el final de los ejercicios. Stone no podía moverse, aferrada a Alexei. Sentía cómo latía fuertemente su corazón. Se había lanzado a su defensa, sin pensar en la victoria o la derrota en los ejercicios, para salvarla. ¡Tonto! Esto es solo un entrenamiento, dijo Stone con voz temblorosa. Alexei la soltó y se levantó. En su rostro no había ninguna expresión, pero su mirada estaba profundamente conmovida. No podía perder a mi soldado, respondió brevemente y salió de la habitación. La palabra soldado que pronunció caló hondo en el corazón de Stone. Él ya la consideraba suya, alguien a quien debía proteger. Se dejó caer al suelo y miró atónita la brillante mancha roja en su espalda. No era solo una mancha de pintura, era un sello que grababa su sentimiento hacia ella. Y ella comprendió que lo que sentía por él no era solo respeto o compañerismo, sino amor. La esencia del sentimiento que intentaba negar con la razón. Finalmente la reconoció ante su autosacrificio. Después de los ejercicios, entre Alexei y Stone, reinó una incomodidad de otro tipo. Su acto, cuando se lanzó a su defensa, dejó una huella imborrable en el corazón de Stone. Ella comprendió que su sentimiento era amor, pero al mismo tiempo no sabía cómo acercarse a él. Alexei también estaba confundido por su acción. La había protegido instintivamente, pero fue una acción en la que perdió la frialdad de un instructor. Sentía que, por ella, sus principios se tambaleaban, y comenzó a evitarla deliberadamente. Esta sutil distancia entre ellos se hizo aún más profunda antes de la última etapa de los ejercicios conjuntos. Un entrenamiento de supervivencia integral. Durante este entrenamiento, los combatientes de ambas unidades fueron mezclados aleatoriamente en equipos y arrojados a una vasta zona montañosa designada como territorio enemigo.
La tarea era llegar a un punto específico en un tiempo establecido. Para simular las peores condiciones, a cada equipo se le entregó solo un suministro mínimo de comida, un mapa y una brújula. Irónicamente, Alexei y Stone terminaron en el mismo equipo. Además de ellos, el equipo estaba compuesto por otros 2 soldados estadounidenses y un soldado ruso, un total de 5 personas. El entrenamiento comenzó en una atmósfera desconocida e incómoda. Desde el momento en que descendieron en rapel desde el helicóptero hasta el centro del territorio enemigo, debían sobrevivir, dependiendo únicamente unos de otros, sin ayuda externa. El líder del equipo, naturalmente, fue Alexei. Estudió el mapa, determinó la ruta más corta y encontró senderos ocultos, utilizando el relieve del terreno para evitar la persecución del enemigo. Sus decisiones siempre eran precisas, y sus órdenes, concisas y efectivas. Stone admiraba sus cualidades de liderazgo, pero al mismo tiempo le dolía que él mantuviera tan demostrativamente las distancias con ella. Él era cortés con todo el equipo, pero con ella evitaba intencionadamente el contacto visual o usaba un tono oficial. En el segundo día de entrenamiento, se encontraron al borde de ser rodeados por un equipo enemigo simulado. Estaban atrapados en un desfiladero, rodeados de rocas por todos lados. La única vía de escape era un paso estrecho, donde, muy probablemente, les esperaba una emboscada. En los rostros de los miembros del equipo aparecieron tensión y preocupación. ¿Qué vamos a hacer? Así caemos como ratones en una trampa, dijo nerviosamente uno de los soldados occidentales. Todos miraban solo a Alexei, esperando su decisión. En ese momento, Stone dio un paso adelante. Hay una manera. Yo iré a ese paso y distraeré al enemigo, mientras los demás rodean por aquella roca. Señaló una roca casi vertical. Parecía imposible escalarla sin equipo especial. Eso es una locura. ¿Cómo se sube ahí? Imposible solo. Pero si nos ayudamos mutuamente, se puede. Yo subiré primero y bajaré la cuerda. Confío en mis habilidades de escalada. Su plan, como la vez anterior en los ejercicios, era una operación arriesgada en la que ella misma se convertía en el señuelo. Como era de esperar, Alexei objetó de inmediato. No, es demasiado imprudente. Hay otra manera. Si perdemos el tiempo, todos fracasaremos en la misión. Esto no es un entrenamiento. Debemos pensar que es una situación de combate real, dijo Stone con decisión. Su mirada le decía a Alexei, esta vez, confía en mí. Sus miradas se encontraron tensas en el aire. Después de una breve pausa, Alexei fue el primero en desviar la mirada y dijo, «Bien, pero no sola. Iré contigo». Stone se sorprendió por su decisión, pero asintió de inmediato. Con él, las posibilidades de éxito eran mucho mayores. La operación comenzó inmediatamente. Mientras Alexei y Stone se dirigían al paso para distraer al enemigo, los otros 3 miembros del equipo comenzaron a escalar la roca. Como se esperaba, una emboscada los esperaba en el paso. Alexei y Stone, utilizando hábilmente los escondites, entraron en un tiroteo con el enemigo. En la peligrosa situación, cuando las bolas de paintball silbaban a su alrededor, mostraron una coordinación asombrosa. Predecían los siguientes movimientos del otro y se cubrían mutuamente sin palabras, desorientando al enemigo. Como si fueran viejos compañeros, no había el más mínimo error en sus movimientos. Mientras ganaban tiempo, los demás miembros del equipo lograron escalar la roca con dificultad. Bajaron una cuerda, tal como habían acordado, y Alexei y Stone, subiendo por ella, lograron escapar del cerco. Habiendo salido del peligro, el equipo tomó un respiro y se tomó un breve descanso. Stone, recordando los momentos tensos que acababa de vivir, suspiró aliviada. Miró a Alexei, que estaba sentado a su lado, recuperando el aliento. Su rostro estaba sudoroso y cubierto de tierra, pero parecía más fiable y seguro que nunca. «Gracias por confiar en mí», dijo Stone en voz baja. Alexei, sin mirarla, observó las montañas lejanas y respondió, «No confié en ti, confié en mi compañero de combate».
Ante su respuesta indiferente, Stone, por el contrario, sonrió. Que él la hubiera reconocido como su compañera era más gratificante para ella que cualquier palabra dulce. Deseaba acercarse un paso más a él, romper el muro que lo rodeaba y ver sus verdaderos sentimientos. Esa noche, mientras se preparaban para dormir, Stone se acercó a Alexei, que estaba de guardia. El resto del equipo ya dormía profundamente. «Necesito hablar contigo». Su voz seria hizo que Alexei se girara lentamente. «En los ejercicios anteriores, ¿por qué me salvaste? Y hoy, ¿por qué, arriesgándote, fuiste conmigo?» Ya no andaba con rodeos, sino que preguntó directamente, apuntando a su corazón. Alexei pareció desconcertado por su pregunta directa, y por un momento se quedó sin palabras. Desvió la mirada e intentó cambiar de tema. «Seguro que estás cansada. Vete a dormir». «No, hasta que no escuche la respuesta, no me iré. Basta de evitarme, Alexei». Stone le agarró la mano. Sorprendido por su tacto, él giró la cabeza y la miró. A la luz de la luna, sus ojos se